Hola, ¿qué tal, alumnos de tercero? Hoy vengo con la segunda parte del vídeo de energías, que sabéis que la última vez lo dejamos justo a mitad. Y bueno, por hacer un resumen de lo anterior, pues sabéis que empezamos hablando de qué es la energía. Recordar que la energía es la capacidad de producir un cambio, capacidad de trasladar, de ejercer un trabajo, de cambiar una temperatura de un objeto o, ya digo, un traslado físico. Es la capacidad de producir un cambio. Hablamos también de los principios de la termodinámica, que los más importantes son sobre todo dos. El primero, que nos dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el segundo principio de la termodinámica, que tiene muchos enunciados, pero bueno, vamos a quedarnos con que la energía tiende a degradarse, que tiende a convertirse en calor. Que digamos que es un poco la casta más baja de energía, por decirlo de algún modo. Dijimos también los distintos tipos de energía, que bueno, teníamos energía cinética, energía potencial, energía mecánica, energía eléctrica, energía química, nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. Un montón de tipos de energía. Ya digo, solemos hablar del calor como el peor tipo de energía. El peor, insisto, esto es una categorización que hacemos nosotros, los humanos, desde un punto de vista tecnológico de la civilización. Al universo ni le va ni le viene, que es un tipo de energía o que otro. Y por el mismo baremo, la electricidad es la que mejor nos viene a nosotros, así que solemos centrarnos en la electricidad. Entonces, la energía eléctrica, ¿cómo la obtenemos? Porque, claro, la energía ya está, toda la que está ya existe. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, pues está en distintos sitios, la que nosotros tenemos disponible está aquí en la Tierra de distintas maneras y buscamos una, buscamos otra y la manera de convertirla en electricidad. Recuerdo también que miramos este gráfico en el que repasamos los tipos de energía, los principios de la termodinámica y por qué es la más interesante la energía eléctrica. Bien, la energía eléctrica, recordamos que es carga eléctrica, electrones, moviéndose de un lado para otro, podríamos decir que es un tipo de energía cinética, electrones moviéndose de un lado para otro a través de un conductor. Normalmente un cable de cobre, pero también puede conducirse pues, a través del aire. Cuando hay un rayo, pues pasa de las nubes al suelo porque hay una diferencia de potencial, que ya explicaremos lo que es eso. Pero bueno, cuando digamos que hay más carga acumulada en un sitio, pues tiende también a irse a donde hay un déficit de esa carga. Entonces los electrones viajan, y ya digo, en los polos de una pila o los polos de un enchufe, pues viajan de un lado a otro. Y ese movimiento de electrones es el que nosotros usamos, cuando digo nosotros, insisto, los humanos, con nuestra tecnología, con nuestra civilización, es la que nosotros usamos pues, para hacer otras cosas. Encender una bombilla como las que tengo aquí, el ordenador, mover coches, etc. Mover coches, a eso también iré, porque no vamos a centrarnos solo en la electricidad. Pero bueno, centrándonos ahora en ella, ya digo que la energía eléctrica nos interesa sobre todo porque es la más fácil de convertir en otros tipos de energía. Es también la más fácil de transportar, la generamos en un sitio y la consumimos en otro. Hemos desarrollado un sistema a través de cables, de alta tensión, de energía alterna. Nosotros, bueno, subimos mucho el voltaje de esa electricidad, la podemos transportar kilómetros y kilómetros y en otro sitio donde haga falta, una fábrica, una casa, pues allí se consume esa energía eléctrica. Decir que no existe de forma útil como tal en la naturaleza. Insisto, nosotros tenemos que buscar unos recursos y esos recursos transformarlos por una serie de procesos en energía eléctrica. Y ojo, esto es muy interesante, la energía eléctrica no se puede guardar como tal. Cuando tenemos un exceso, sí es verdad que podemos guardarla en otros tipos de energía, como energía química, en unas pilas o en unas baterías. Podemos también en forma de energía potencial. Y sobre todo, es bastante, de momento sigue siendo bastante caro y bastante poco eficiente. Es una de las cosas que, si las conseguimos, nos daría muchísima más libertad. Pero es importante decir que toda la energía eléctrica que actualmente se consume en el mundo, energía eléctrica alterna, la que va por los enchufes, toda se genera en tiempo real. La que ahora mismo se consume, ahora mismo se está generando en diversas centrales alrededor del mundo. Entonces no es una energía eléctrica que se pueda guardar. Localmente, a pequeña escala, la guardamos en la batería de nuestros móviles, en las pilas de una cámara, en los coches eléctricos, que hablaremos también un poquillo de eso. Pero ya digo, es algo que la demanda se ajusta a la oferta. Y de hecho, hay curvas de demanda que, por ejemplo, a las 6 de la mañana es cuando, a las 4, 5, 6 de la mañana es cuando menos demanda hay. Por la mañana suele haber mucha demanda de electricidad, es cuando están todas las fábricas y todas las oficinas funcionando.
Y luego también a media tarde y por la noche, cuando la gente va a cenar y está en su casa viendo la tele y con muchos aparatos eléctricos encendidos, pues también suele haber un pico y ya la gente se va a la cama y baja esa demanda. Pero las centrales eléctricas se adaptan a esa demanda. Bueno, eso era un pequeño inciso. Seguimos. ¿Cómo obtener esa electricidad? Lo vimos un poco en la anterior presentación. Ya dije que la forma más habitual es el generador alternador. Nosotros, unas bobinas de cobre en un campo magnético, las movemos, las giramos de hecho, las giramos, esa ya es la historia. ¿Cómo las giramos? Pues ahí está el aporte de energía que nosotros hacemos. Pero la cuestión es que si nosotros en un alternador giramos una bobina por las que pasa un conductor alrededor de un campo magnético, hay unos imanes fijos, en ese cable se induce una corriente eléctrica que es la que ya nosotros podemos usar. Insisto, lo veremos en el siguiente tema de energía eléctrica, cómo nosotros podemos generarla, veremos cómo es un motor por dentro. Ahora mismo vamos a centrarnos cómo hacemos mover ese generador alternador. Aquí vemos una foto de uno muy grande que está en alguna central eléctrica, no sé cuál es, la verdad. Así que aquí lanzo una pregunta. ¿Qué tipo de energía es cuando hablamos de movimiento? Pues sí, hablamos de energía cinética. ¿Cómo creamos esa energía cinética? Bueno, pues de lo que va toda esta presentación. Podemos hacerlo, ya dije, por acción directa, agua, viento, animal, humana, o un método muy común mediante vapor a presión. Lo calentamos quemando algún combustible o de alguna manera y la cuestión es, ese vapor a presión lo pasamos por una turbina y esa turbina mueve el generador. ¿Cómo calentamos el vapor? Bueno, pues eso vamos, pero este es el método más común, es calentar de alguna manera vapor de agua que pasa por una turbina que mueve un generador y de ahí tenemos energía eléctrica. Bien. Insisto, ¿de dónde conseguimos ese movimiento para mover el generador? Pues aquí ya llegamos al meollo del tema. Bien, los recursos energéticos. ¿Cómo los clasificamos? Pues los clasificamos por su obtención, si son recursos primarios que nosotros podemos obtener directamente, que están disponibles directamente, o recursos secundarios que son transformados en los primarios para formas más aptas para su consumo, como pueden ser pues, el petróleo, hay que transformarlo en gasolina o en gasoil. Los recursos primarios los obtenemos directamente de la naturaleza, como por ejemplo el viento. También podemos diferenciar entre energías convencionales o clásicas, como pueden ser carbón, gas natural, petróleo, o energías alternativas, que bueno, son tipos de energías más modernas, más nuevas, se han empezado a coger fuerza en la segunda mitad del siglo XX, como por ejemplo la fotovoltaica, la biomasa, vamos a decir, recursos energéticos nuevos. Y por último también los podemos clasificar por su duración. Los que se van a acabar y los que son renovables, los que son, vamos a decir, infinitos. Por lo menos durará más de lo que durará la vida en la Tierra. O sea que no tiene visos de acabarse con prontitud. Sin embargo, los recursos no renovables tal vez a lo largo de nuestra vida se acaben. El petróleo tal vez se acabe de aquí a 40, 50 años. El carbón durará un poco más. El carbón dicen que hay reservas para 300 años. Pero bueno, ya digo que son recursos que se acaban. Entonces nosotros los estamos agotando, vamos a minas, vamos a yacimientos y los estamos extrayendo y llegará un momento que esos yacimientos se agotarán. No me quiero detener mucho en este gráfico ahora mismo, sí quiero que le echéis un vistazo y que os vaya sonando, que parece que tiene así como mucho follón. Y se ven aquí sobre todo los distintos tipos de energía primaria que nosotros usamos y de dónde viene cada uno de ellos unidos con flechas. Ya llegaremos a esto. Vamos entonces a dar un paseo por todos esos tipos de energía. En primer lugar, los recursos no renovables y de alto impacto ambiental. Y es que quiere decir que existe una coincidencia aproximada entre los recursos no renovables, los recursos fósiles, y tienen un alto grado de impacto en el medio ambiente. Y eso habría que diferenciarlo de los recursos renovables virtualmente infinitos y que tienen muy bajo impacto en el medio ambiente. Bien, los combustibles fósiles. Fósiles, pues porque efectivamente tienen millones de años, se crearon en la Tierra hace millones de años y han tardado muchísimo tiempo en crecer y en generarse. O sea que no se generan a una velocidad, no son renovables. Si nosotros los agotamos rápido, tardarán miles de años en volver a generarse. Principalmente gas natural, carbón y petróleo. ¿Cómo se forman? Bueno, pues sobre todo pequeños microorganismos
por fotosíntesis, cayeron al fondo de lagos, de océanos, no se descompusieron porque no había oxígeno para que se descompusieran y se fueron quedando atrapados por capas de sedimentos, de roca, de piedra, de arena que fue cayendo encima. Y eso con millones de años, con muchísimo tiempo, con la presión, con todo el peso de la roca que había encima, también con la temperatura que va emanando del interior de la Tierra, eso a lo largo de un proceso de miles de millones de años ha dado lugar al petróleo. Al petróleo, al gas y al carbón. El carbón es un poco más reciente, el carbón se genera un poco más rápido, e igualmente el carbón es el resto leñoso de plantas, el petróleo sobre todo pequeños microorganismos. Y el gas pues es un residuo de la descomposición de ambos. Y todo eso queda atrapado en las rocas, y es lo que nosotros estamos extrayendo ahora a una velocidad vertiginosa, porque eso que ha tardado millones de años en formarse, lo llevamos nosotros gastando a saco, a cascoporro, en los últimos 150 años, siglo y medio, nada más. Eso empezó pues en el siglo XIX, empezamos a usarlo al montorrón, empezamos a usarlo a un ritmo desmesurado y al principio pues, parecía que no importaba, pero pasa dos cosas. La primera, que se van a acabar, o sea que si dependemos demasiado de ellos, vamos dados. Y segundo, aquí viene la cosa, nosotros estamos liberando una cantidad de dióxido de carbono que quedó atrapado. Es verdad que ese dióxido de carbono existió en algún momento de la historia de la Tierra en la atmósfera. Todas esas plantas, todos esos microorganismos, al crecer, al alimentarse de la energía del sol, se dice algunas veces que el petróleo es sol enlatado, que ya iremos también a eso. Cuando todos esos organismos, al crecer, atraparon carbono de la atmósfera en forma de dióxido de carbono, quedó atrapado y eso pasó de una manera lentísima a lo largo de, insisto, muchísimos millones de años. Nosotros ahora mismo lo estamos volcando todo otra vez a la atmósfera. Entonces, podéis ir entendiendo el impacto, las consecuencias que eso tiene. Esto es interesante porque estos recursos son de entre los más fáciles y más baratos de conseguir. Son también muy ventajosos en ese sentido, porque en muchos casos están muy disponibles, están incluso al descubierto. Y entonces fue el primer tipo de fuente de energía que se empezó a usar por su disponibilidad. Esto también no solo son de los más abundantes y más fáciles de conseguir, sino que también tienen una densidad energética alta, son muy convenientes pues porque pesan poco. Pesan poco, es fácil trasladarlo. Y hasta el punto de que directamente los aparatos que no pueden estar enchufados a la corriente eléctrica porque se mueven, y empiezo por supuesto por los coches, camiones y cualquier forma de transporte, en vez de ir enchufados como puede ir un tranvía, pues necesitan su propia manera de generar energía. ¿Cómo? A partir de petróleo. Lo que hacen es que queman el petróleo y no hay una conversión eléctrica. Los motores de gasolina o de gasoil sencillamente queman una pequeña cantidad de combustible mezclada con aire dentro del motor, eso prende, se expande y ese movimiento nosotros lo usamos pues, para empujar el cilindro de un motor que eso se transforma por, lo vimos en el tema anterior de mecanismo, por el movimiento lineal del cilindro se puede transformar en movimiento rotacional en un cigüeñal, y ese movimiento rotacional pues, es el que nosotros podemos trasladar con una caja de cambio a la rueda y es como movemos el coche. ¿Cómo digo? Pues quemando un poquito con cada golpe del motor, pues nosotros generamos con esa combustión un movimiento que lo trasladamos directamente a la rueda del coche. Empiezan a aparecer coches eléctricos. No generan su propia energía a partir de derivados del petróleo que queman en su propio motor, sino que cogen energía eléctrica de la corriente, la guardan en forma de batería eléctrica y de nuevo localmente el propio coche, esa energía eléctrica que la lleva consigo guardando de forma de batería, la transforma en electricidad y es lo que hace que el coche se pueda mover con un motor eléctrico. Pero eso tiene unas consecuencias que también veremos a continuación. Vuelvo al petróleo, vuelvo al gas, al carbón. Ya digo que son fáciles de llevarlos encima y también, pues bueno, son muy fáciles de trasladar. Y por esa facilidad nosotros tenemos una inmensa dependencia de ellos. Ahora casi toda la energía que se genera proviene del carbón, del petróleo y del gas. ¿Consecuencias? Pues claro que tiene consecuencias. Se acabarán gastando, pero no antes de que su uso provoque un daño considerable en nuestro entorno. No hablo ya solo de derrames y de accidentes de estas imágenes tan impactantes, sino de toda la contaminación, por un lado en forma de dióxido de carbono, que genera ese efecto invernadero, y por otro lado en forma de gases nocivos como dióxido de nitrógeno y de azufre, que provocan enfermedades pulmonares. Usarlo
conlleva liberar a la atmósfera ingentes cantidades de gases nocivos y a medio plazo esto nos llevará a un cambio climático de consecuencias imprevisibles. Imprevisibles. Por cambio climático, por calentamiento global, hablamos sobre todo de que cambian todos los ciclos, todas las dinámicas de la atmósfera y eso puede llevar a que no solo que se derritan los polos y que suba el nivel de los océanos, sino a que pues por ejemplo, todo el Mediterráneo se vuelva desierto, tormentas y huracanes y tifones muchísimo más a menudo, sequía mucho más generalizada, lluvia, tormentas mucho más violentas, en fin, un desastre. Y aparte la pérdida de riqueza biológica, de formas de vida, de especies, que todo eso conlleva. Y precisamente también hay que mencionar que por esa dependencia no podemos olvidar que la inmensa mayoría de conflictos actuales y de guerras están provocados por el control de esos recursos. Los recursos, por controlar los yacimientos de petróleo, por controlar los yacimientos de carbón, por controlar distintos tipos de recursos. Así que también habría que mencionar eso. Bueno, vamos a cortar aquí por el momento. Hemos tenido suficiente con los combustibles fósiles como fuente de energía y ya para el siguiente vídeo vamos a pasar a la energía nuclear, en este caso la energía nuclear de fusión, que es la que usamos en las centrales nucleares a las que estamos acostumbrados. Se usan materiales radiactivos como el uranio y a través de una reacción nuclear nosotros también obtenemos calor y energía. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.